Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre las leyes de Mendel. Empiezo yo, Andrea, con la ley número 1. La primera ley de Mendel es la ley de la uniformidad y consiste en que si se cruzan dos individuos de raza pura, todas sus descendencias serán iguales. Es decir, las razas puras son aquellos que tienen los alelos iguales, ya sean genes dominantes o recesivos, los cuales se pueden describir los dominantes como dos letras mayúsculas y los recesivos como dos letras minúsculas. Un ejemplo que podríamos poner para ello es que si se cruzan dos guisantes de raza pura, uno amarillo y uno verde, que el amarillo tenga dos genes dominantes y que el verde tenga dos genes recesivos, es 100% seguro que su descendencia va a ser amarilla con un gen recesivo verde. Y es muy posible que en la segunda secuencia salga algún guisante verde y otro amarillo. Buenas tardes, a mí me corresponde la segunda ley, que es el principio de la segregación de los caracteres. Ya. Esta ley comienza con los híbridos de la F1, como acaba de decir mi compañera. En esta ley dice que si yo cojo dos guisantes, todos sus hijos del primer cruce, o sea, del primer cruce, y los vuelvo a cruzar entre ellos, los alelos se van a separar y se van a repartir, de manera que van a aparecer características que no aparecían en los progenitores y que estos alelos no se van a mezclar entre sí. Y esta se puede decir y identificar por el 3-1, que va a salir un 25, 25% uno recesivo, gracias al abuelo, que se puede decir homocigoto recesivo. Un ejemplo sería, nos vas a apoyar de este cuadro, y dice que los abuelos de raza puras, homocigotos, dominante y uno recesivo, o sea, como ven aquí, el dominante o el recesivo, hay un 100% de que los híbridos o heterocigotos salgan así, heterocigoto. Y en esa segunda entra aquí que se cruzan, una probabilidad de que estos dos hijos se crucen y estos tendrían tres personas, tres hijos con ojos negros, gracias al abuelo, y, y una persona con genotipo de la abuela, que sería recesivo. Gracias.
exponer. Toma en cuenta rasgos de forma estos rasgos, ya que nuestra área es ver. Mi nombre es Sofía Cabrera y hoy voy a exponer la tercera ley de Mendel. La tercera ley de Mendel es conocida también como la ley de la herencia independiente de caracteres. Esta tercera ley de Mendel toma en cuenta los caracteres o rasgos que se heredan de forma independiente a otros rasgos. Es decir, que no existen relación entre estos rasgos, ya que se encuentran en otra área del cromosoma. Es decir, que los fenotipos generan a través de las leyes anteriores, pero no influyen en el desarrollo de unos con otros. De esta manera, cada patrón de herencia puede ser transmitido sin afectar a otro. La tercera ley de Mendel se cumple, como se ha dicho, en patrones de herencia que se encuentran en diferentes cromosomas o que están en áreas muy distintas dentro del cromosoma. El experimento que se realizó para llegar a esta conclusión de la tercera ley de Mendel fue realizado al cruzar una planta de chícharos que producían semillas amarillas y lisas con una planta de chícharos que producían semillas verdes y con textura rugosa. Es decir, que cada una de estas tenía dos rasgos visiblemente distintos entre sí, tomando en cuenta que ambos individuos eran homocigotos. Amarillo. ¿Listo? En los cruces de la tercera ley de Mendel, la proporción en que se distribuyen las distintas posibilidades de combinación de rasgos se cumplen en la proporción conocida como 9 igual a 3 igual a 3 igual a 1. Esta se conoce de esta manera porque dentro caben 16 probabilidades de combinaciones en total para los alelos de cada uno de los individuos que forman parte del cruce, es decir, los que ahora son padres de la segunda generación filial. Entonces, estas 10 posibilidades se dividen en 9 para los alelos dominantes, 3 para el alelo dominante con un recesivo, 3 más para un recesivo con un dominante y solo 1 para la combinación de dos alelos. Esto se puede ver mejor explicado en el siguiente cuadro con la primera generación filial arriba, donde dos individuos se cruzan para generar el cuadro de abajo y en la parte inferior se encuentra la división de posibilidades. Aquí, amarillo. Se debe tomar en cuenta que la elección de los caracteres fue muy importante al momento de obtener los resultados deseados de la tercera ley de Mendel, ya que si los genes se encuentran en el mismo cromosoma, la reproducción y la separación de los alelos entran en la categoría de los genes ligados. Por ejemplo, el cruce de flores con características A, B, y AB minúscula. Cada letra representa una característica y el que sean mayúsculas o minúsculas exponen su dominancia. El primer carácter representa el color de las flores, A rojo y A minúscula morado. El segundo carácter representa la superficie lisa o rugosa de los tallos de las flores, B mayúscula liso y B minúscula rugoso. De este cruce resultaría lo siguiente. Genotipo dominante AB mayúscula, es decir, flor roja y tallo liso. Genotipo recesivo AB minúscula, es decir, flor morada y tallo rugoso. 9 de estas flores tienen un genotipo AB mayúscula, rojos de tallo liso, y 3 flores tienen el genotipo A minúscula y A mayúscula y B minúsculo, rojas de talla rugosa. 3 flores tienen el genotipo A minúscula y B mayúscula.
y una flor de genotipo morada de tallo rugoso. Gracias. Bueno, y a continuación, unos conceptos para aclarar más las leyes de Mendel, como por ejemplo, ¿qué son los alelos? Los alelos son los que dan las variaciones del gen y son en los que están los genes recesivos y los genes dominantes. Otra cosa para aclarar la primera y segunda ley de Mendel es el cuadro de Punnett, que es donde se pueden comprobar qué tipo de genes son. La otra definición es del homocigoto, que está formado por la unión de dos células sexuales que tienen la misma dotación genética, o sea que ambos alelos son iguales. Existen dos tipos de homocigotos, que es el dominante y homocigoto recesivo. El dominante es cuando los dos alelos son en mayúscula y el recesivo es cuando son en minúscula. Los heterocigotos con alelos son diferentes. El heterocigoto es un cigoto que está formado por la unión de dos células que tienen diferentes dotaciones genéticas. Se dice en genética que es un organismo o individuo diploide dotado en cada célula de dos lotes o complementos cromosómicos. Es heterocigoto para un gen determinado cuando los cromosomas homólogos portadores de ese locus presentan dos versiones distintas del gen. Es decir, los dos alelos son diferentes. Bueno, esto fue todo por hoy, y las personas que estuvieron en esta reunión, soy yo, Andrea del Mar Villarreal Beltrán. Y Sari Ramírez Velázquez. Y yo, Laura Sofía Cabrera Jiménez, del grado 9.2, gracias por prestarnos atención.